Qué gusto volver a compartir la palabra de Dios con ustedes. Realmente es un privilegio, teniendo como base que la palabra de Dios es enérgica, es viva y es eficaz. Quiere decir que lo que compartimos no tiene nada que ver con filosofía humana o conceptos humanos, sino con la palabra de Dios. Y con Hernán estamos dispuestos a servir al Señor y servir a la Iglesia de Jesucristo en esto que vamos a compartir. Aquella enseñanza que compartiremos con ustedes es una serie de 6 videos. Quiere decir que estaremos juntos bastante tiempo. Así que juntos nos disponemos a recibir la palabra de Dios sabiendo el beneficio que eso produce en cada una de nuestras vidas. Así que comenzamos. Los cambios en el mundo, en la vida, son constantes. Algunos cambios son positivos porque contribuyen, adelantan el propósito, hacen que realmente tenga valor el cambio. Por eso debemos ser flexibles para cambiar con los cambios, siempre y cuando representen algo constructivo. Sin embargo, existen cambios que no tienen esta característica. Muy por el contrario, son cambios que perjudican, son negativos y son destructivos porque van haciendo mella en cada una de nuestras vidas. Hay valores, hay principios que transformados en acciones, en actitudes y en virtudes son tremendamente importantes para desarrollar. Uno de ellos es la constancia. Sí, efectivamente, la constancia. Ese es el tema que vamos a desarrollar en esta serie. Pero, ¿qué es la constancia? Vamos a definir la constancia tomado del diccionario de María Moliner, uno de los diccionarios de la lengua española más prestigiosos. Ella define la constancia de esta manera: continuidad, perseverancia, estabilidad. Se aplica a las cosas que no se interrumpen, debilitan o varían. Se trata de una actitud o de una predisposición de ánimo respecto a un propósito. La constancia tiene que ver con lo que no cambia el rumbo. Es firmeza y perseverancia en las decisiones. Qué importante es darnos cuenta que hablar de constancia es hablar de algo que posiblemente lo escuchamos, a veces lo practicamos, pero muy probablemente no le damos toda la dimensión y el valor que tiene como un principio y una virtud que debiera reflejarse en nuestras vidas y mucho más como hijos de Dios. Y Daniel en esta introducción nos hizo meditar en el valor precisamente de aquellas cosas que edifican nuestras vidas, y una de ellas es la constancia, y acabamos de ver su significado conforme al diccionario de la lengua española. Pero también la constancia es una palabra que aparece en el Nuevo Testamento. Y obviamente para nosotros como hijos de Dios es muy importante ver ese reflejo en la palabra acerca de la constancia. Pero hay algo particular y lo vamos a analizar juntos. Lo vamos a leer juntos. La palabra constancia es en el griego la palabra upomone. Y esa palabra se traduce mayormente como paciencia. En la palabra se muestran dos tipos de paciencia. Una paciencia es pasiva en el sentido de soportar o sobrellevar algo. El otro tipo de paciencia es activa, la cual se entiende como persistencia, perseverancia y constancia. Tiene que ver con permanecer, mantener, ser diligente en continuar
algo. Si ustedes se fijan, en realidad, obviamente dependiendo de la versión bíblica en español que utilicemos o que leamos, vamos a encontrar muchas veces la palabra constancia, pero muchas veces la encontraremos como paciencia. Sin embargo, es bien importante y muy notable que haya dos tipos de paciencia, y a la que nos vamos a referir durante toda esta serie es a la paciencia activa, es decir, aquella que literalmente significa constancia. Ahora, esto es la parte, podríamos decir, más bien técnica del significado de la palabra y de lo que representa, pero es bueno ver la constancia en acción, ver el reflejo de la constancia a través de ejemplos, y precisamente vamos a ocuparnos durante esta primera parte en ver varios ejemplos sumamente importantes que nos muestra la palabra acerca de constancia y cómo se desarrolla la constancia y cómo se manifiesta la constancia a través de ejemplos muy notorios. Daniel va a comenzar, pero quiero decirles que es sumamente importante porque son los mejores ejemplos que podemos encontrar, porque se tratan precisamente de nuestro Señor. Pero ahora sí, vamos a entrar en tema de lleno y vamos a ver el reflejo de la constancia a través de los siguientes ejemplos. Algo importante que vamos a señalar, y Hernán, vamos a comentarlo un momentito, porque en la vida de todos los días mucha gente puede ser constante con base en una disciplina personal, con base en un método, con base en un esfuerzo, con base en proponerse algo y humanamente lo logra. Pero dijiste que vamos a ver la constancia en la palabra de Dios. Quiere decir que esta constancia está lejos de todo lo que tiene que ver con esfuerzo humano. Correcto. Es una constancia que tiene que ver con el poder del Espíritu Santo haciendo algo en nosotros para que seamos constantes en aquello de valor que Dios nos dio. Es verdad. Y creo que esto lo vamos a decir durante toda la serie, ¿no? Por supuesto, y eso es algo muy interesante lo que estás diciendo. Y creo que los ejemplos que vamos a ver nos van a demostrar que la constancia de la cual hablamos no tiene nada que ver con que alguien se esfuerce o intente ser constante, porque también eso trae un perjuicio para algunos y un beneficio para otros. A quien le es más fácil ser constante por su temperamento, se le hace más fácil practicar la constancia. Pero aquel que tiene dificultades va a decir, pero yo no tengo la misma capacidad que el otro para ser constante. Sin embargo, como hijos de Dios, vamos a ver que la constancia está sobre cada uno de nosotros para actuar en el momento oportuno, porque viene del Señor. Así es. Y lo primero que vamos a ver es a Dios como ejemplo de constancia. Fíjense qué notable. Dios como ejemplo de constancia. Dios, en esencia, es inmutable y por ese atributo actúa con constancia. Un versículo de Santiago 1:17 dice: Dios nunca cambia. Fue Dios quien creó todas las estrellas del cielo y es quien nos da todo lo bueno y todo lo perfecto. Aquí está una afirmación categórica. Dios nunca cambia. ¿Por qué? Porque su naturaleza, su esencia, su ser es perfecto y es completo. Dios nunca cambia, a diferencia de astros, de estrellas y de muchas cosas en el universo que sí cambian. Pero nosotros vamos a ver a Dios siendo constante siempre, porque Dios nunca cambia. Y damos gracias a Dios por eso. Vamos entonces ahora a una segunda característica que muestra a Dios como ese ejemplo de constancia, pero esta característica tiene que ver con que Dios es constante en amor. Dice Jeremías 31, el versículo 3 de esta manera: Yo te he amado con amor eterno, por eso te sigo tratando con bondad.
Fíjense que estamos muy acostumbrados a hablar del amor de Dios. Para nosotros, los hijos de Dios, los creyentes, hablar del amor de Dios es hablar de uno de los aspectos más importantes acerca del Señor. Pero no sé cuánto hemos llegado a entender la profundidad de ese amor y las características de ese amor. Por ejemplo, Dios demostró siempre la misma clase de amor y en la historia bíblica nosotros lo podemos comprobar. Solamente quiero hacer dos menciones. En primer lugar, Dios creó al ser humano y demostró cuánto valor tenía el ser humano para él porque le dio el privilegio y le dio la responsabilidad de ser administrador de todo lo que Dios había creado. Definitivamente, para que Dios le brinde ese privilegio y le brinde esa confianza, representa que Dios le daba un valor particular y especial al ser humano. Luego pasa la historia y vemos a Dios eligiendo a Israel y planeando tener un pueblo especial, un pueblo escogido. Y con ese pueblo Dios hizo maravillas, hizo milagros y siempre lo resguardó de una manera especial, independientemente de actitudes de Israel que no correspondieron al amor de Dios. Sin embargo, vemos a Dios amando una y otra vez. ¿Qué quiero decir con estos dos ejemplos? Que hay una lógica espiritual en que Dios ame, como dice el versículo, con amor eterno. Es decir, el amor de Dios es permanente y es una señal de cuánto Dios valora al ser humano. Siempre lo ha valorado y siempre lo va a seguir valorando. El valor que Dios le dio al ser humano está por encima de cualquier otra cosa que Él mismo creó. Por tal razón tampoco al Señor jamás se le ocurriría dejar de amar al ser humano, porque es lo más valioso que Él ha creado. Por tal razón, Él manifiesta de esta manera su constancia en amor. Y al analizar esto, vamos a obtener una primera conclusión que queremos compartir con ustedes y es la siguiente. Uno es constante en lo que valora porque cree en aquello que ha valorado. Por favor, analícenlo muy bien. Cuando uno valora a alguien, entonces es constante en creer en esa persona que ha valorado y en mantenerse fiel a esa persona. Pensemos ahora eso con respecto a nosotros y el Señor. Ya hemos comprobado y estamos comprobando cuánto nos valora el Señor por su amor eterno. Ahora, cuánto nosotros valoramos al Señor para que entonces nos mantengamos constantes hacia Él y valoremos a aquel que es lo más importante en nuestro corazón y en nuestra vida para entonces mantenernos fieles a Él toda nuestra vida sobre la tierra. Y esto nos hace valorar a Dios. Correcto. Independientemente de lo que Dios hizo, hace y seguirá haciendo, Dios como tal es admirable. Así es. Y por eso realmente podemos dar gracias a Dios por lo que Él nos dio en Cristo Jesús. Continuamos viendo a Dios ahora siendo constante en su actitud de perdonar. El versículo de Daniel 9:9 dice así: pero aún cuando nos hemos rebelado contra ti, tú, Señor nuestro, eres un Dios compasivo y perdonador. El profeta Daniel está haciendo una reflexión y está diciendo: Señor, nos hemos rebelado contra ti. No está hablando en primera persona, está tomando y se está identificando con el pueblo de Israel. ¿Qué es lo que está viendo Daniel en ese momento? La introducción del capítulo 9 dice que Daniel fue a la profecía de Jeremías y que vio ahí los 70 años de cautiverio del pueblo de Israel. ¿Cuál fue la razón del cautiverio? La desobediencia y la rebelión de Israel contra Dios.
Pero Dios le iba a revelar a Daniel lo que vendría después de todo eso. Y Daniel entonces, con una carga espiritual muy fuerte, pero también reconociendo que Dios es un Dios perdonador, dice: Señor, aún cuando nos hemos rebelado contra ti y lo reconocemos, también reconocemos que eres un Dios compasivo y perdonador. Y Dios es constante en su actitud de perdonar. Y vamos a ver ahora una característica, la última característica que vamos a ver de Dios y para ver su ejemplo de constancia. Y es la siguiente: Dios fue constante en crear y ejecutar su plan de salvación para la humanidad. Dice la palabra: Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo. Pero ahora en estos últimos días, Él ha sido revelado por el bien de ustedes. Primera Pedro 1, versículo 20. Si nos damos cuenta, lo que nos revela la palabra es que Dios no pensó a último momento cómo planear el rescate de la humanidad. En realidad, dice la palabra en lo que acabamos de leer que mucho antes de que comenzara el mundo, Dios ya tenía su plan de salvación para el ser humano. Aún creando a un ser humano obviamente sin pecado, y que el pecado entró por causa de la desobediencia del hombre, sin embargo Dios pensó: si el ser humano llegara a fallar, yo necesito tener un plan de redención, y eso nos vuelve a mostrar el valor que tiene el ser humano para Dios. Pero por otra parte, creó el plan antes de que comenzara el mundo, pero Pedro escribió: ahora en estos últimos días Él ha sido revelado por el bien de ustedes. Pasaron miles de años para que ese plan se hiciera efectivo y se mostrara en el mundo. Obviamente todos sabemos cómo fue. Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre para pagar el rescate por cada uno de nosotros. Quiere decir que Dios fue constante, no solo cuando creó el plan, sino en mantener firme ese plan y ejecutarlo en el momento oportuno, porque Él ya tenía planeada la salvación de la humanidad. Esto es glorioso, porque nos demuestra que Dios no cambia de opinión, como Daniel nos mostraba antes. Dios nunca cambia. Por su amor, Él se mantiene firme, y esa firmeza que Él manifiesta en todos sus planes nos habla de su constancia hacia nosotros. Así que Dios, como ejemplo de constancia, nos hace levantar los ojos y mirar realmente la esencia y la pureza de la constancia reflejada en Él. Seguimos viendo a un Dios constante, pero ahora hay un cambio de perfil y algo muy práctico. Vamos a ver a Dios y su constancia a través de los pactos. Sí, efectivamente, porque Dios es un Dios de pactos. Dios se goza a través de pactos. Por eso, una de las mayores demostraciones de constancia de Dios es cuando establece un pacto con alguien. Por ejemplo, Dios hizo un pacto con Noé, también con Abraham. Hizo un pacto con Moisés, un pacto con David, un pacto con Israel. Y así, en el Antiguo Testamento, podríamos seguir detallando algunos ejemplos más de cómo Dios estableció pactos. Lo notable es que Él siempre tomó la iniciativa en estos pactos. Quiere decir que en el corazón de Dios está el hecho de hacer pactos, porque Él quiere destacar la constancia cuando se hace un pacto. Esto realmente es tan importante para nosotros porque nos damos cuenta del corazón de Dios. En un pacto tiene que haber fidelidad, y Dios a través de los pactos muestra su fidelidad.
¿qué decir del nuevo pacto en Jesucristo? Todos nosotros hoy somos participantes del nuevo pacto. En el Antiguo Testamento vimos algunos ejemplos, pero hoy nosotros a través del nuevo pacto podemos comprobar y experimentar la fidelidad de Dios. Y quiero leer un versículo de la palabra muy gráfico para que sigamos valorando a Dios a través de los pactos. Dice así: por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto para liberarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Hebreos 9:15. Este pacto es muy importante. Es el pacto en el que estamos. Pero observemos, ¿quiénes pueden participar y disfrutar de este pacto? Solo aquellos que nos hemos entregado al Señor o que se entregan al Señor. Porque este pacto tiene que ver con entrega. Cuando nosotros nos convertimos al Señor, hay una entrega. ¿Qué significa esto, hermano, hermana? Sin entrega no hay pacto. Y Dios quiere establecer un pacto con nosotros. Disfrutamos de la salvación, pero un pacto con Dios establece comunión, establece que estamos con Dios firmemente y constantes porque Él nunca va a fallar. Y yo me comprometo también a seguir firme en la vida cristiana. Y fijémonos lo que dice el versículo: este pacto es eterno. No es temporal, es eterno. Eso es parte del plan de Dios para nosotros. Un versículo más para complementar lo que estamos hablando. El Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno. Hebreos 13:20. Por la sangre del pacto eterno. Gracias a Dios, porque si Él es fiel y constante, nosotros también podemos serlo. Y creo que hoy tenemos que tomar conciencia de la importancia de estar en pacto con Dios y seguir siendo constantes con Él y en Él. Y pensaba que justamente una pieza fundamental en el nuevo pacto del Señor es Jesucristo. Claro. Porque sin Jesucristo ese nuevo pacto no sería lo que es. Y el siguiente ejemplo de constancia que vamos a comentar y vamos a exponer con diferentes características una vez más es precisamente el de Jesús. Otro ejemplo de constancia. La primera característica: Jesús demostró constancia en su actitud hacia la gente. Quiero iniciar diciendo que cuando uno repasa los evangelios y ve a Jesús en el mundo, dándose con la gente, recorriendo las ciudades, las aldeas, los pueblos, uno nota a un Jesús que todo el tiempo mostró constancia en amar, en ser bondadoso, en ser paciente, en buscar el bien de todas las personas. Resulta notable, y nos manifiesta que es Dios, que Él le hizo bien a todas las personas que lo buscaron porque querían recibir algún beneficio. Cosa que posiblemente nosotros no haríamos jamás. Nosotros seleccionaríamos a quién hacerle bien, porque si la persona nos cae mejor o si la persona es fiel a nosotros o tiene una amistad con nosotros, entonces sí quisiéramos hacerle bien. Pero Jesús no miró eso. Conocía a las personas por primera vez, lo buscaban para algo que necesitaban y Jesús estaba allí para responderles y para hacerles bien. ¿Y luego qué pasaba con esa gente? Esa gente lo terminaba abandonando, ya no lo seguía o simple y sencillamente decidía no creer en él.
Eso demuestra que Jesús siempre fue constante en amor, en bondad y en paciencia hacia todas las personas. Pero queremos resaltar un ejemplo particular de esta constancia de Jesús con respecto al discípulo y apóstol Pedro. Pedro fue un discípulo del Señor de los primeritos, que estuvo al lado del Señor todo el tiempo. Y cuando leemos también los evangelios, notamos las características humanas de Pedro. Nosotros podemos ver claramente sus fallas, sus cambios de temperamento, sus reacciones, y en las diferentes circunstancias de la vida de Pedro, esto se hizo notorio, y aún así siempre el Señor estuvo ahí, lo alentó, lo corrigió cuando fue necesario, pero podía percibir que había una entereza de carácter y de voluntad para seguir al Señor. Sin embargo, llegó un momento crucial en la vida de Pedro, que todos seguramente recordamos, y es cuando Pedro niega al Señor por 3 veces. Cuando ya apresan al Señor, se lo llevan, Pedro lo sigue de lejos, varias personas lo encuentran y le dicen, tú no eres de los que andan con él, etc. Y por 3 veces Pedro dijo, ni siquiera lo conozco, no sé quién es él, no tengo nada que ver con él. Obviamente pasa el tiempo y luego el Señor, después de morir, resucita, se vuelve a encontrar con todos los discípulos y obviamente también con Pedro. Y en la playa, en un momento muy particular para Pedro, donde nos imaginamos a un Pedro muy avergonzado por lo que había hecho, porque además de hecho la palabra declara que después de haber negado al Señor 3 veces lloró amargamente porque le dolió darse cuenta de lo que había pasado, pero vemos la acción y la actitud de Jesús hacia Pedro. Y lo vamos a leer en un solo versículo, Juan 21:15, que dice de esta manera. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Es notable que uno se dé cuenta que un Pedro abatido por la propia tristeza de saber la actitud tan negativa que había tenido hacia el Señor, un Pedro que le había asegurado que estaba dispuesto aún a morir con él y sin embargo lo niega 3 veces, y un Pedro que ahora se enfrenta al Señor sin siquiera saber cómo tratar la situación y cómo mirar al Señor con libertad. Y el Señor se ocupa de restaurar su vida y va por el camino correcto. ¿Cuál es el camino correcto? De decirle, Pedro, hay una sola cosa que a mí me interesa y quiero reafirmar contigo. ¿Me amas? Si tú me amas, yo te puedo asegurar que no solamente estás perdonado, en realidad yo mantengo mi propósito y mi plan con tu vida. Cuando Pedro escucha la pregunta, le dice, Señor, por supuesto, tú sabes que yo te quiero, que yo te amo. Entonces, Pedro, apacienta mis corderos. Es decir, Pedro, yo sigo siendo constante en recordarte que te llamé con un propósito. Y si tú me amas toda tu vida, ese propósito estará intacto y tú serás quien yo he decidido que seas para beneficio de mi reino y para beneficio de las personas que escuchen el Evangelio a través de tu boca. Así que eso nos muestra la grandeza del Señor en ser constante en su actitud hacia las personas. Qué importante el ejemplo de Jesús con Pedro, porque nos damos cuenta de la grandeza del corazón de Dios a través de Jesús haciendo lo que estaba haciendo. Pero ahora lo vamos a ver desde otra perspectiva, Jesús. Jesús demostró un amor constante al igual que el Padre. A Pedro le dijo, si me amas sinceramente y te mantienes constante, ahora vas a apacentar mis corderos. Fijémonos lo que va a pasar ahora. Jesús demostró constancia igual que la que demostró el Padre, y en este versículo está resumido
lo que queremos decir. Dice, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Juan 13:1. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Los había amado, pero ahora dice los amó hasta el fin. ¿Qué era el fin? El fin era la cruz del Calvario. Fue como si dijera, discípulos míos, cuando ustedes me vean colgado en esa cruz, siendo despreciado, siendo azotado, no comprendido, sepan que es por amor. Sepan que los estoy amando porque para eso vine. Esto inició en un plan eterno y hoy lo estamos materializando aquí en la tierra. Quiere decir que cuando me vean en la cruz, sepan que mi constancia sigue presente. Los amo hasta el fin. Qué maravilloso Señor tenemos. Y justamente este reflejo de la constancia en un amor como el del Padre, lo vamos a profundizar un poquito más en la siguiente característica, que es la siguiente. Su constancia en el amor se vio reflejada en una entrega como ninguna otra. Y como base empezaremos leyendo Hebreos 12, el versículo 2, la segunda parte que dice así. Él, hablando de Jesús, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz y no le dio importancia a la vergüenza que eso significaba. Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Cuando uno lee en la palabra que Jesús soportó la cruz, alguien podría pensar, bueno, seguramente la cruz era muy pesada y la tuvo que arrastrar durante un trecho largo, pero en realidad la expresión de la palabra no tiene nada que ver con eso. El soportar la cruz implica soportar el peso del pecado, de la enfermedad y del dolor humano, por lo cual Él iba a morir en esa cruz. En realidad, Jesús, esa constancia en amor, no solo se las declaró a los suyos en palabras, la demostró con hechos y la demostró entregándose por entero y por completo, y en una entrega que no tiene comparación con ninguna otra entrega que nadie haya hecho jamás, porque precisamente el Señor era el único que tenía la capacidad de cargar el pecado, el dolor y la enfermedad de la humanidad completa para dejarla clavada en esa cruz y para hacernos libres a nosotros. Ahora, entendiendo esta entrega, hay algo más que dice la carta a los Hebreos en el capítulo 2 y el versículo 10. En efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Es impresionante ver que la palabra declare que Dios quería perfeccionar al autor de nuestra salvación. Y uno pensando en Jesús diría, pero ¿cómo poder perfeccionar a Jesús si Jesús era Dios mismo? Sin embargo, Jesús como Dios tomó forma humana porque esa era la única manera de que Él pudiera entregarse por nosotros. Y como humano, Dios necesitó perfeccionarlo para que Jesús no desistiera de la voluntad perfecta del Padre y que Jesús realmente cumpliera con toda su voluntad y muriera en una cruz. Por eso podemos afirmar que Jesús no sufrió como mártir. Hay mucha gente que sufre como mártir, que toma la decisión, pero una decisión porque tiene principios que no le afectan más que a esa misma persona. En realidad, Jesús murió no por él mismo, sino que murió por todos nosotros y por agradar al Padre y cumplir su voluntad.
Por tal razón, era parte del plan de Dios que Jesús sufriera y que ese camino de sufrimiento lo perfeccionara para ser quien es hoy, nuestro Señor y nuestro Salvador. Fíjense que a mí siempre me llama la atención y uno de los dos versículos que leímos, porque en el versículo anterior decía, por el gozo que le esperaba. Y fíjense que ahora este último versículo que leímos dice, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria. Jesús sabía y era consciente perfectamente del dolor que implicaba la muerte en la cruz. Sin embargo, fue a la cruz con un gozo que iba a recibir posterior a su sufrimiento. ¿Cuál era ese gozo? Lo que declara este último versículo. Que Dios tenía como plan llevar a muchos hijos a la gloria. Jesús sabía que por su muerte millones y millones de seres humanos iban a heredar la vida eterna e iban a compartir la gloria de Dios para siempre, iban a ser parte de su reino para siempre. Ese era el mayor gozo de Jesús. Por tal razón, nosotros podemos glorificar hoy a nuestro Señor, porque como Salvador nos mostró una constancia en una entrega sin igual. Pero ahora Daniel nos va a seguir explicando la profundidad de esta constancia. Sí, viene un complemento maravilloso. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice así, yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró. Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Mateo 26:39. Obviamente, para nadie es agradable el sufrimiento. Para Jesús tampoco lo era. Sin embargo, cuando llegó este momento crítico, el momento de morir, el Señor demostró su constancia en amor al Padre y se sujetó a la voluntad del Padre y al plan que ya habían determinado. Él tenía que cumplir el propósito eterno y para eso debía ser constante. Por eso, aunque pudo sufrir, él supo que sufrir en la cruz era superior y era lo que tenía que hacer y no volverse atrás, sino seguir siendo constante. El plan del diablo en las 3 tentaciones que le presentó a Jesús era quitarlo a Jesús del camino de la constancia y del cumplimiento del plan eterno de salvación. Si Jesús no hubiera muerto, nosotros no podíamos tener el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Queridos, creo que tenemos que hacer una reflexión. Nos hemos acostumbrado tanto a hablar del sacrificio de Jesús, de la sangre, de la cruz, del perdón de los pecados, que se nos hizo común este plan eterno de salvación. Pero hoy el Señor nos está trayendo el tema de la constancia para que reavivemos la conciencia de la importancia que tiene valorar la obra de Cristo en la cruz y su constancia para salvarme, para salvarte. No merecíamos absolutamente nada sino el castigo eterno por nuestra rebelión, nuestra independencia y nuestra desobediencia. Sin embargo, Dios fue constante en amar, en perdonar y enviar a su Hijo para que cumpliera este plan. Si Él no lo hubiera hecho, Hernán y yo hoy no estaríamos predicando esto. Ustedes no estarían escuchando esto porque todo sería inútil y sería en vano y sería filosofía. Pero el valor de la obra de Cristo fue porque se mantuvo constante en proveer salvación. Valoremos esto por amor de Dios, para saber qué es aquello que tenemos en nosotros, un tesoro precioso.
Y vamos a complementar esta constancia de amor del Señor manifestada en su entrega con algo realmente tremendo para nuestras vidas y que reafirme ese valor del cual Daniel nos está hablando. Dice la segunda parte del versículo 25 de Efesios 5 de esta manera: así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Todos estamos acostumbrados a predicar el Evangelio y siempre le decimos a la gente y le recordamos a la gente cuánto Dios la ha amado, porque por eso entregó a Jesús para salvarlos. Pero este versículo en particular nos manifiesta que si bien Dios estaba mirando a todo el mundo y que Jesús efectivamente murió por todo el mundo, dentro del mundo Dios estaba viendo a la iglesia y Jesús se entregó por ella. ¿Recuerdan que hace un rato dijimos el gozo que le esperaba era llevar muchos hijos a la gloria? Esos muchos hijos a la gloria representan a esta iglesia por la cual el Señor murió y se entregó. Es decir, nosotros hoy somos el resultado de la entrega de Jesús y podemos además representarlo en el mundo. Es extraordinario ver el plan de Dios, la dimensión que tiene, el alcance que tiene y cómo hoy nosotros somos parte de ese plan cuando algún tiempo atrás ni siquiera conocíamos al Señor, ni siquiera lo amábamos, le dábamos la espalda y no teníamos ni idea de este amor y de esta entrega de Jesús hacia nuestras vidas. Por tal razón, el ejemplo de entrega del Señor nos enseña una gran lección que la queremos compartir con ustedes para que siempre la recuerden, y es la siguiente: la entrega no se negocia. Cuando alguien como Jesús estuvo determinado a entregarse para hacer la voluntad del Padre por amor a nosotros y para ver una iglesia que lo representara en el mundo, Jesús jamás negoció la entrega. Aunque en lo humano sabía el costo, Él optó por amar a Dios, amarnos a nosotros y estar dispuesto a entregarse. La constancia, amados, en realidad es una demostración de la entrega sincera y del amor incondicional. Esta constancia espiritual de la cual venimos hablando y continuaremos hablando un buen rato con ustedes, tiene que ver siempre con una base de entrega de nuestras vidas y con un amor incondicional, algo que repetiremos más de una vez a lo largo de la enseñanza. Pero esto es un valor para nosotros que debemos atesorar y comprender que esta constancia que Dios está produciendo y seguirá produciendo en nuestras vidas tiene como base de nuestra parte una entrega completa y un amor incondicional al Señor. Y lo último que vamos a compartir por hoy, vamos a ver la extensión de la constancia y hasta dónde llega. Dios es constante en proveer un futuro glorioso. Hablé de extensión de la constancia y hablamos de futuro glorioso. Dice así la palabra de Dios: y después de irme y de prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar. Jesús promete, volveré, volveré. Vine un día para morir en la cruz. Fui sepultado, resucité, ascendí, pero vuelvo. ¿Para qué? Para llevarlos conmigo. ¿A dónde? Al lugar donde yo voy a estar.
la extensión de la constancia, la extensión del perdón, la extensión del amor, se ve en estas palabras de Jesús. Yo quiero que ustedes estén donde yo estoy. Quiere decir que vamos a pasar la eternidad con Él. Vamos a pasar la eternidad con Él. Y no se trata tanto de un lugar, porque podríamos hablar del cielo. Se trata de estar con Él. Porque Él es el centro y el motivo de nuestra vida. Por eso vale la pena ser constante, porque nos ha provisto el Señor un futuro glorioso, estar con Él. Quiero terminar con oración, pero quiero pedirle, hermano, hermana, muchacho, señorita que estás ahí, aún los niños, que se unan en oración conmigo para agradecerle al Señor por su constancia. Hemos visto un plan perfecto, un plan completo. Vimos a Dios siendo constante, vimos a Jesús siendo constante, vimos pactos muy gráficos que demuestran la fidelidad de Dios. Nosotros estamos en este nuevo pacto porque nos hemos entregado a Él. Ninguno quiere salirse de este pacto, ¿verdad? Porque hay un futuro glorioso. Entonces le pido que oremos juntos, agradeciendo al Señor, reconociendo al Señor por lo que somos y tenemos en Él, pero porque Él sigue siendo el centro de nuestras vidas. Señor, cuánto te agradecemos, porque volver a ver tu palabra, aquello que tú has dejado escrito, aquello de lo cual fuiste ejemplo, hace que nuestras vidas sean motivadas a continuar constantes en aquello en lo cual hemos creído y en quién hemos creído. Estamos viviendo en un mundo absolutamente confundido, dudoso, temeroso y siempre con los ojos en la tierra, buscando soluciones terrenales. Pero también en este mundo estamos nosotros, los hijos de Dios, la Iglesia, que se nos ha invitado a mirar las cosas de arriba y ver en tu palabra los ejemplos divinos que tenemos para seguir adelante. Señor, como parte de la Iglesia de Jesucristo, queremos reconocerte porque fuiste constante en el plan. Hablamos de eternidad, hablamos de pacto eterno, hablamos de sangre del pacto eterno, hablamos de un futuro glorioso que es eterno. Y gracias porque vamos a poder compartir un día por toda la eternidad, tú que nos perdonaste, tú que nos amaste. Señor, ¿cómo debilitarnos en la fe? ¿Cómo apartarnos? ¿Cómo enojarnos contigo? ¿Cómo a la luz de algo que no comprendemos podemos dar marcha atrás? Señor, que por el Espíritu Santo nos sea revelado el valor de la obra de Cristo por cada uno de nosotros y lo que el Espíritu Santo sigue haciendo. Queremos seguir siendo constante en aquel en el cual hemos creído. Oramos por la Iglesia de Jesucristo en el mundo para que se mantenga constante y fiel en aquello que tiene, la salvación para llevarla a otros. En el nombre de Cristo Jesús lo agradecemos. Amén, Señor. Amén.